Dayana Bisbicus creció tan acostumbrada a la violencia contra su pueblo, contra su familia y contra ella misma, que se demoró años en darse cuenta de que lo que pasaba a su alrededor no tenía nada de común ni de corriente. Amenazas, asesinatos, desapariciones, desplazamiento. Diego Rubio viajó de la mano de UNICEF hasta una de las regiones más golpeadas por la guerra en Colombia para conocer a la mujer que cambió su destino y que pretende cambiar el de toda su comunidad. El haber adquirido un título profesional, si es en medio de este conflicto y de todo lo que viví, un gran logro, y ser la primera abogada GUA es también la gran responsabilidad. A mí de nada me sirve presumir un título si soy mala persona. Buenos días. Y si algo repiten a coro quienes conocen a Dayana Bisbicus es que no es mala persona. Todo lo contrario, ella vive y respira para ayudar a los demás. Precisamente por eso, para apoyar a la gente que la necesita, a su gente, decidió estudiar Derecho y se convirtió en la primera persona del pueblo indígena Awá en recibir un título de abogado. Pero yo decía, necesito una carrera que a mí me permita conocer mucho más mi pueblo, pero sobre todo poder acompañarlo. Y defender los derechos e intereses del pueblo Awá va muy ligado con el derecho. Puede que para muchos recibir un título universitario, un título de abogado, no resulte un logro para aplaudir de pie. Pero para esta mujer valiente, más que una satisfacción, es todo un honor. Y cómo no, se creció en el Gran Sábalo, un resguardo indígena enclavado en las montañas del Pacífico nariñense, donde antes no había un maestro, ni una biblioteca, ni un colegio. ¿Usted soñó que podría ser universitaria? Lo veía difícil, pero lo tomé como un reto personal. Usted dijo, yo estudio. Yo tengo que estudiar y la educación es lo único que nos va a permitir poder avanzar. Por eso, después de recibir su título universitario, esta abogada de sonrisa inmensa volvió a trabajar por su pueblo, que vive y resiste en medio de los muertos que a veces nadie reclama, de los desaparecidos por los que es mejor no preguntar, de las balas que han llovido históricamente desde todos los frentes, llámense guerrillas o paramilitares o disidencias. De enfrentamientos, de instalaciones de minas antipersonales, cuando a un compañero o compañera lo desaparecen, cuando suceden las masacres. Dayana Bisbicus arriesga su vida a diario como protectora de los menores de edad y defensora de derechos humanos. Hoy es la consejera de educación del pueblo Awá. Si tratamos de ponerlo en palabras más universales, más occidentales, Dayana sería algo así como la secretaria de educación de su comunidad. Ella es la encargada de exigirle al gobierno que todos los niños Awá puedan acceder a una escuela. Pero, claro, ese hecho que parece tan lógico, el de pedir una educación decente, le ha traído más de un problema. Cuando nosotros hacemos todas esas exigencias del respeto a la vida, y sobre todo también del respeto a las escuelas y demás, generan muchos riesgos. Es quitarle un niño a la guerra. Además de quitarle niños a la guerra, Dayana Bisbicus es la encargada de garantizar que los menores de su resguardo tengan lápices y cuadernos y pupitres. Y por increíble que suene el simple hecho de decirlo, aboga porque las instituciones educativas no estén rodeadas de minas antipersona. El lápiz, el cuaderno, los libros pueden prevenir del reclutamiento. El saber leer y escribir también da lugar a que haya mayor análisis, el poder tener criterio, el identificar lo bueno, lo malo. Para encontrarnos con Dayana Bisbicus volamos desde Bogotá hasta Tumaco, en Nariño. Lo primero que debemos hacer al llegar es engallar el carro con los logos de No a las Armas y de UNICEF, la organización que nos acompaña. Los funcionarios del Fondo de la ONU para la Infancia que van con nosotros son una especie de escudo, de seguro. Aunque suene increíble, hay ciertos lugares de Colombia a los que solo se puede llegar con una organización humanitaria. De lo contrario, el riesgo de hostilidad está prácticamente garantizado. Hay más de 14 grupos y cada uno trata de señalar que el pueblo Awá está con alguno. Y nosotros hemos dejado muy claro, somos gente de la selva que vivimos bajo nuestra identidad, bajo nuestros principios y nuestra forma de vida propia, no de ningún actor armado. Un par de horas por carreteras que serpentean separan Tumaco de la zona rural del municipio de Barbacoas, donde está el resguardo del Gran Sábalo. En el camino vemos grafitis que aluden a alguno de esos grupos ilegales. Al paso de ciertos municipios, nos piden apagar las cámaras y bajar las ventanas del carro. Quienes sea que mandan ahí, nos tienen que ver las caras para saber que no somos enemigos. Al llegar al territorio sagrado de los Awá,
todos, empezando por Dayana, nos dicen que están cansados, desesperados de tanta violencia. ¿Por qué volver al territorio? Es una retribución, porque de una u otra manera, hoy soy abogada, es precisamente por todo lo que ha ocurrido acá. Dayana Bisbicús nos espera en la institución educativa indígena de Yetaba, el colegio más grande de la comunidad Aguá. Tiene casi 1000 alumnos. Un conjunto de música de marimba nos da la bienvenida. Como acto de cortesía y de respeto, debemos pedirle permiso a la tierra para estar allá. Y aunque suene raro, también debemos aceptar una invitación a bailar, no importa lo tiesos o tímidos que seamos. El colegio es bilingüe, todos hablan aguavit, el idioma milenario de los aguá, un pueblo que está en el sur de Colombia y en una parte de Ecuador. Son conocidos como gente de la selva y rigen su vida por un mandato conocido como Huatusán, que traduciría algo así como vivir bien, vivir bonito, vivir en armonía. Es poder estar en nuestra selva, con nuestros ríos, rodeados de todos los árboles que nosotros tenemos, vivir con nuestras prácticas tradicionales y es defender la vida y el territorio. Pueblo Agua, por defender sus derechos, sus territorios, han tenido que enfrentar esa situación, nos ha venido amenazando, desarmonizando el territorio. Diego Pay es el gobernador del Gran Sábalo, la máxima autoridad indígena del resguardo. Apenas se sienta para nuestra entrevista. Nos cuenta que tiene 26 años y que es el gobernador más joven que ha tenido su pueblo. Pero eso, dice, no significa que sea débil y que hará todo lo posible para tratar de que la gente de su comunidad pueda estudiar, a pesar de tantos problemas, y que sigan el ejemplo de Dayana Bisbicús. Los mayores problemas que ahorita estamos confrontando es una situación bastante crítica, que es confinamiento, la presencia de las minas antipersonales, presencia de los actores armados. Eso a nosotros nos tiene preocupados. Los niños no pueden asistir a esas escuelas. El gobernador Pay porta con orgullo el bastón de mando que lo identifica como miembro de la Guardia Indígena, pero aclara que no es un arma para agredir a nadie, es un símbolo de lucha pacífica y de orgullo aguá. Orgullo como el que siente de tener una abogada con todas las de la ley dentro de su comunidad. ¿Cómo hacer pacíficamente como el de Dayana multiplica, digamos? A través de la educación sí ha permitido fortalecer ese liderazgo. Los niños han salido adelante, los padres están muy bien. ¿Está orgullosa de su hija? Sí, muy orgullosa. ¿Y usted qué era lo que más le repetía a su hija? Que No sea se case. juiciosa. Marta Lucía Ortiz es la orgullosa mamá de Dayana Bisbicús. Lleva años trabajando con las mujeres aguá para que aprendan a hacer respetar sus derechos y, como ella misma dice, tengan voz. Por eso, con conocimiento de causa, repite que no es lo mismo que el primer cartón de derecho obtenido por alguien del pueblo no diga abogado, sino diga abogada. En nuestro pueblo indígena, las mujeres como que no nos dan mucha importancia. Al ser la primer mujer abogada del pueblo indígena Aguá, como que rompe esas barreras. Dayana Bisbicús nació hace 29 años en el resguardo del Gran Sábalo y creció como cualquier aguá de raza, en medio de la selva, atravesando trochas y cascadas, oyendo leyendas de espíritus que se balancean en los pelos largos de las mujeres. Era una niña feliz, hasta que de repente apareció la guerra. Quienes éramos niños en ese entonces, tenemos como en nuestra mente escuchar la desesperación de cómo nos cuidaban, sobre todo a los más pequeños. Directamente el por qué afectó también esa violencia, en especial a mi familia. Su papá, Gabriel Bisbicús, es un luchador y después de tantas amenazas recibidas, también es sobreviviente del conflicto. Ha sido y sigue siendo líder aguá, autoridad del gobierno tradicional. Ha denunciado el robo de tierras, la desaparición de compañeros, las masacres. Se ha opuesto como pocos al mandato de sangre y fuego de los grupos armados ilegales, cuyos nombres específicos nos piden, nos ruegan no mencionar por motivos de seguridad. No era nada fácil el cómo teníamos que salir corriendo muy pequeños. Tranquila, tranquila. Respire. Fue no tener de pronto chance de llevar ni siquiera nuestros juguetes. Un día les dijeron, nos vamos. Tenemos que irnos y salir de inmediato porque venían a asesinar a mi papá. Los Bisbicús,
un apellido que en aguavit significa río de maíz, se refugiaron en la ciudad de Pasto, y la libertad de la Dayana de la Selva dio paso a una vida rutinaria de estudio y encierro, de la casa al colegio, del colegio a la casa, y así todos los días. La ciudad para usted era una cárcel. Es sacar a los niños de su selva, de su libertad, a unas jaulas que de pronto son más difíciles de asimilar. Los padres tenían miedo. Les pedían a ella y a su hermano no salir ni al parque ni a la casa de algún compañero. ¿Le gustaba estudiar? Al no poder salir, al no poder de pronto hacer otras cosas, la forma en que no se dedicaba más era en el colegio. Mamá y papá siempre decían, ustedes son responsables de estudiar. Y a mí me daba vergüenza sacar malas notas. Por ese entonces veía la opción de hacer una carrera universitaria como un sueño que difícilmente podría cumplir. Creía que no pasaría los exámenes de ingreso, tampoco sabía si sus papás le iban a poder ayudar con los gastos de la matrícula y los materiales. Lo único que tenía claro es que si llegaba a estudiar, no estudiaría Derecho. ¿Y usted qué soñaba hacer cuando niña? Cuando niña, médica. Usted quería ser médica. Sí, ¿Por qué? porque va enfocado por mi padre. Él nació en Sábalo. No tenía de pronto las facilidades de poder acceder a los alimentos. Todo eso llevó a que tuviera enfermedades desde muy niño. Mi papá todo el tiempo permanecía enfermo. Inicialmente no, yo quiero ser médica y quiero curar a mi papá. Y después no solo a su papá, sino a toda la comunidad, ¿no? Exactamente. Me imagino. Ese era el sueño, sobre todo porque hasta el momento no tenemos un médico aguá. Los aguá no tendrán un médico, pero tienen una doctora, como se les suele decir a los abogados. Una doctora que descubrió en la adolescencia que la sangre no era lo suyo y por eso dejó de lado su sueño de ser médica. Una abogada de la Universidad del Cauca, graduada gracias a una beca y a un cupo especial para las comunidades indígenas. Una jurista que hoy es conocida por muchos como la abogada de la selva. Es impresionante. Se ve la importancia de ese logro en tanto Dayana ocupa un espacio de consejería para su pueblo. No solamente de consulta, tomar decisiones, llevar la voz de muchas personas. Jorge Garzón es oficial para la protección de la niñez de UNICEF. Como su chaleco azul bien lo indica, conoce como pocos el proceso de Dayana. La ha visto crecer desde que era una adolescente que tomaba talleres sobre prevención del reclutamiento hasta que se convirtió en abogada. Garzón dice sin titubear que es uno de sus mayores admiradores. Un niño que está estudiando, una niña que está estudiando o que está involucrado en su comunidad o que tiene algún tipo de quehacer en su territorio, pues es menos vulnerable a un niño, una niña, un adolescente que no lo está. Entonces lo que hace Dayana y ese tipo de procesos y programas es atraerlos, juntarlos, convocarlos, darles una excusa para reunirse, un motivo para encontrarse con otros, un tema de aprendizaje y también una conexión con lo que están haciendo en el territorio. Los últimos informes de UNICEF y de otras organizaciones humanitarias coinciden en que el conflicto armado está afectando profundamente a los niños y jóvenes de las comunidades indígenas colombianas, en especial a los aguá, un pueblo que resiste y seguirá resistiendo, porque ese es otro de los principios que los viejos les enseñan a los menores, el principio de la resistencia, pase lo que pase. Muchas veces nos preguntan, pero han ocurrido tantas masacres, han ocurrido tantas desapariciones, han ocurrido desplazamientos. ¿Cómo es posible seguir resistiendo? Y es el poder caminar, sobre todo, bajo nuestros principios de vida y sobre todo, seguir defendiendo la vida y el territorio. Porque Dayana Bisbicus tiene claro que su cartón de abogada, viene con unas responsabilidades que no puede eludir. La de defender su vida y la de su pueblo. La de vivir bien, vivir bonito, como reza el mandato ancestral. Y la de siempre estar del lado de la ley, de su ley, de la ley de la selva. La doctora Bisbicus sigue recibiendo títulos y reconocimientos. Mientras trabaja por la educación de su pueblo, la primera abogada aguá de la historia acaba de terminar una especialización en Derecho Constitucional en el externado. Felicitaciones y mucha suerte en todo lo que viene. Ahí tienen otra gran historia. Una, pero es que no hay una, ni dos, ni tres grandes historias, como digo todos los domingos. No, la ventaja aquí, donde usted se puede suscribir, es que hay miles. Todas las historias de los informantes están ahí, las puede ver, volver a ver, repetir y compartir, lo que quiera. Nos vemos el domingo. Los espero con 3 grandes historias.